Mi nombre es Nerea Luis Mingueza, y soy doctora en Ciencias de la Computación, o más concretamente en Inteligencia Artificial. Y lo primero que quería hacer antes de empezar a hablar con todos vosotros y vosotras era contaros un poquito mi historia, ¿no? De dónde vengo y cómo terminé dedicándome pues, a este área que parece tan novedosa y tan futurista a la vez, pero que tiene que ver mucho con el presente, ¿no? Yo cuando era pequeña, a mí me encantaba dibujar. Me encantaba dibujar manga, anime, la animación japonesa era una cosa que me volvía loquísima, y en concreto me gustaba una serie que se llamaba Sailor Moon. Quizá los más jóvenes ya no la conozcáis, pero era una serie que iba sobre el empoderamiento femenino. Eran guerreras que lo que intentaban pues, era como ayudar al mundo, ¿no? a que fuese un lugar mejor. Y una de ellas se llamaba Sailor Mercury, que por cierto es también mi nombre en redes, y entonces se dedicaba a aportar su conocimiento, pero utilizando un pequeño ordenador, ¿no? Y echando la vista atrás es el primer momento que yo recuerdo tener como esa sensación de decir, uy, igual yo quiero ser como ella, ¿no? Pero era un dibujo animado. Entonces, como me gustaba mucho dibujar y cada vez aprender mejor a hacer todo este tema, ¿no? Dibujar manga y tal, de repente llegó Internet. Y esto, pues, no sé, que tendría como unos 11, 12 años, una cosa así. Recuerdo abrir Internet, ver el buscador de Google, ahora es una cosa muy común, y tú ahí podías meter palabras, ¿no? Entonces, imaginaros, la Nerea de ese momento, lo primero que hizo fue poner Sailor Moon en el buscador y empezaron a salir un montón de cosas, ¿no? Y esas cosas eran información que en ese momento yo no había conseguido encontrar de otra forma. Lo que pasa es que muchas también venían en inglés, ¿no? Quizá ahora nos hemos acostumbrado a interactuar con los sistemas en nuestro propio lenguaje, pero es verdad que en ese momento había mucha información en inglés. Y entonces eso es lo que me hizo empezar un poco a indagar, ¿no? ¿Por qué la gente compartía información en Internet? ¿Por qué de repente veías páginas web y estaba todo el contenido ahí gratuito, ¿no? Yo si no tenía que ir al kiosco, comprar una revista. Entonces, bueno, pues empecé a indagar y para mí, pues casi como un juego, empecé a hacer mi primera página web. Mi primera página web sobre Sailor Moon, como no podía ser de otra manera, y empecé a compartir, bueno, pues las pocas cosas realmente que sabía. Lo que pasa es que aprendí una cosa mucho más interesante, que fue aprender a programar, sin darme cuenta, a través de lo que ahora conocemos como tutoriales, ¿no? En su día eran blogs en Internet, pues conseguí de alguna forma estudiar, oye, ¿qué es esto del HTML? ¿Qué es esto de las capas que pones sobre las webs y demás? Y entonces ser capaz de publicarla, ¿no? Y que la gente lo leyese. De ahí llega otra fase muy importante, que es cuando le pones nombres a las cosas, ¿no? Y para eso está el instituto. Y en el instituto ya en los últimos años se notaba que esto de la informática a mí se me daba bien. Y pues obviamente ahí ya me dijeron, oye, esto es una carrera, ¿no? Lo puedes estudiar, te puedes dedicar a ello. Se llama ingeniería informática, más allá de otros ejemplos que puedas conocer. Y entonces ahí fue cuando ya me decidí. Tenía bastante claro que quería dedicarme a la informática. Lo que no sabía era a qué parte de la informática, ¿no? Porque quizá la informática la asociamos a los ordenadores, pero de repente pues te encuentras asignaturas de todo tipo, ¿no? Del hardware, ¿no? Que es la parte que tocamos, del software, de Internet, ahora mismo también aplicaciones móviles, ¿no? Yo entré en la universidad en 2009 y recuerdo ese momento que era un poco esponja de todo lo que estaba pasando por allí, hasta que pues un día llegó a mis oídos esto de la inteligencia artificial, ¿no? Teníamos una asignatura que se llamaba Inteligencia Artificial y en ese momento pues el profesor nos contaba que tenía que ver con una parte de la computación, de la informática, tal y como lo conocemos, que intentaba mezclar los datos, ¿no? Intentaba mezclar también la capacidad de las máquinas para tratar de hacerlas inteligentes. Y claro, eso obviamente suena muy futurista, suena también muy atractivo para alguien que pues, le gustaba la robótica, por ejemplo, o le llamaba la atención, ¿no? Estos animes tan futuristas, esta animación japonesa. Y entonces decidí que, oye, que igual tenía que darle una oportunidad a ese campo. Obviamente existían muchos otros, ¿vale? Videojuegos, desarrollo puro y duro, de webs, etcétera, pero en ese momento como que algo hizo clic en mí con la inteligencia artificial. Claro, ¿qué pasa? Que en ese momento realmente, si pensamos que era pues 2010, 2011, existía la inteligencia artificial, porque es un área que lleva ya muchos años en desarrollo, pero quizá no se la conocía tan popularmente como ahora, ¿no? Con ejemplos tan visuales.
En ese momento, cuando yo estoy aprendiendo todo esto que tiene que ver con la inteligencia artificial y a formarme, lo que decidí fue hacer un doctorado que me ayudase a especializar, ¿no? Ya una vez terminé la carrera, decidí dedicarme al mundo de la investigación y ahí estuve más o menos unos 5 años, donde intenté conectar, digamos, la parte más teórica de la inteligencia artificial, que por cierto tiene mucho que ver con el razonamiento, tiene mucho que ver con la planificación, con cómo pensamos, pero también tenía que ver con la aplicación, ¿no? Y entonces empecé un poco a hilar esos dos mundos de la parte teórica menos visual con la parte, digamos, de robótica pues más física. Y sí que es verdad que pues en toda la etapa del doctorado pude conocer a muchísima gente, muchísimos investigadores que te ayudan un poco a sentar esas bases. Pero a mí me faltaba una parte que tenía que ver con la comunicación, ¿no? Y también creo que es una de las cosas por las que hoy también se me conoce en Internet. Y tiene que ver con cómo acercas, ¿no?, la inteligencia artificial, ese concepto tan etéreo, a personas como vosotras y vosotros. Y yo también me he dedicado, sobre todo pues en estos últimos 7, 8 años, a la propia divulgación del campo de la inteligencia artificial. Cofundé un evento que se llama TechFest, también en la Universidad Carlos III, y después ya pues me fui al mundo de la empresa, ¿no? Y ahí sí que pues ya tienes esa capacidad de trabajar con una inteligencia artificial un poquito más aplicada. Entonces, retomando un poco el concepto de inteligencia artificial, si pensamos en qué significa, que más o menos ya lo he adelantado, y si pensamos también en el momento en el que vivimos, ha pasado algo. Sabemos que la inteligencia artificial está con nosotros, pero claro, si pensamos en la propia definición, la inteligencia artificial, cuando la definimos, tiene que ver con esos procesos, os decía, el cómo pensamos, ¿no?, el cómo razonamos. Al final son cosas que nos hacen muy humanos. Si pensáis en qué nos diferencia, ¿no?, de los animales, enseguida seguramente pensamos en la inteligencia, en la forma de pensar. No es casual, ¿no? No es casual tampoco que queramos intentar hacerlo con máquinas. Y realmente así nace el campo de la inteligencia artificial. Y nace con esa ansia de conseguir lo que llamamos la inteligencia artificial general. Ese superrobot o ese supercerebro que es capaz de adaptarse a cualquier situación, incluso aprender de situaciones que no conoce, ¿vale? Que es algo parecido también a lo que hacemos nosotros cuando vamos cogiendo experiencia, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que a día de hoy, todavía, cuando trabajamos en inteligencia artificial, ya sea investigación o en el mundo, digamos, de la aplicación, en el mundo de la empresa, de las organizaciones, al final lo que buscamos es una inteligencia artificial específica. Es decir, aquella que, utilizando datos que por sí solos realmente no valen nada, si los empiezo a conectar, ¿vale?, se convierten en información, y si los mantengo a lo largo del tiempo, empiezo a estudiar patrones y hago que se conviertan en conocimiento. Empiezo a ver, oye, cómo la gente se comporta de forma similar entre ciertas situaciones, o cómo de repente pues, una analítica, ¿no?, comparada con miles de personas empieza a arrojar algún tipo de patrón. Eso es realmente la inteligencia artificial del día a día, y a todo eso lo llamamos inteligencia artificial específica. Por último, claro, ¿qué es lo que ha sucedido en estos últimos años? Que de repente hemos dicho, ostras, si ya sabemos convertir los datos en conocimiento, ¿por qué no vamos a aprender a generar nuevos? Si ya empezamos a trabajar también con imágenes, si empezamos a trabajar con texto, vamos a intentar de alguna forma generar datos nuevos con los mismos algoritmos o con similares, ¿no? Y entonces ahora estamos viviendo una nueva etapa, quizá dentro de la inteligencia artificial, a la que llamamos inteligencia artificial generativa. Y es la que nos ha traído a que hoy estemos viviendo pues, todo este hype descontrolado y tan bonito a la vez de que todo el mundo quiera hablar y quiera escuchar sobre inteligencia artificial. Hola, yo soy Leo y me preguntaba, en muchas pelis de ciencia ficción hemos visto máquinas y robots con inteligencia artificial que intentaban destruirnos, como en Terminator. Y yo me preguntaba si tú crees que esto es un problema que nos debería preocupar o no, o cómo lo ves. Es una muy buena pregunta, la verdad. Es un buen punto de partida. ¿Cómo nos puede exponer la inteligencia artificial o los avances de la inteligencia artificial a encontrarnos en una situación en la que de repente pues un robot o directamente un ordenador quiere terminar con nosotros, ¿no? O de repente es más inteligente que nosotros?
Te la voy a contestar, pero pensando también en los orígenes, ¿no? De dónde viene la inteligencia artificial, porque yo creo que se va a entender mucho mejor. En los inicios, casi antes de que se acuñase el término de inteligencia artificial, que por si no lo sabéis fue en 1965, o sea, realmente es un área que no lleva tanto tiempo en desarrollo si la comparamos con otros ámbitos científicos, ¿no? Hubo un matemático un poco antes que se le considera el padre de la computación, que se llama Alan Turing. Y Alan Turing ya formuló en su día, más o menos alrededor de 1950, el famoso test de Turing, ¿no? o el juego de la imitación, que si no conocéis hay una película que hicieron hace unos años al respecto. Y ahí ya se formulaba este dilema, ¿no? De ¿podremos conseguir en una habitación, digamos, a oscuras, ¿no? Donde haya dos pantallas, que en un lado esté un humano y al otro lado pueda haber una máquina u otro humano, y el humano que está en el primer ordenador tenga que decidir mediante una interacción por teclado, sin hablar, si el que le está hablando a través de una conversación es una máquina o es otro humano, ¿no? Eso se le conoce como el test de Turing o el juego de la imitación. Se consideraba que en el momento en el que una máquina fuese capaz de confundir al humano que está al otro lado haciéndose pasar por un verdadero humano, ¿no? Se consideraba que entonces la máquina era súper inteligente. ¿Qué pasa con esto a día de hoy? Que la forma en la que nos comunicamos, el propio lenguaje, ¿no? Las propias sensaciones que tenemos a veces de incertidumbre, del momento de lo desconocido, nos hacen pensar que todavía estamos muy lejos de ese escenario, digamos, Terminator, ¿no? Vamos a llamar, de esa superinteligencia. ¿Por qué? Por cosas que son muy obvias, pero que a veces ni siquiera nos damos cuenta. A la máquina tenemos que enseñarle a hablar, tenemos que enseñarle, como decía, a planificar, ¿no? Pero, por ejemplo, tenemos que enseñarle también a coger cosas. Si tuvieses un Terminator delante de ti, querrías que andase bien, que andase natural, que se moviese de forma ágil. Y si piensas, por ejemplo, en la cantidad de decisiones que toma tu cerebro, ¿no? Si yo, por ejemplo, te lanzase, imagínate que te lanzo una pelota, ¿no? El simple hecho de cómo coges la pelota, de cómo estimas cuánto va a pesar, de si te va a hacer daño o no te va a hacer daño, de si se te va a caer, es algo que los humanos lo hacemos tan rápido que eso, por ejemplo, para una máquina, si pensamos en la cantidad de objetos a los que te puedes exponer, la cantidad de personas con las que te puedes chocar, ¿no? Y generar ahí algún tipo de conflicto, son situaciones que cuesta mucho exponerlas a la propia gestión del dato. Entonces, hasta que no trabajemos todas esas capas, por eso hablamos mucho de razonamiento, de planificación, hasta que no trabajemos todo ese intermedio que está ahí, desde la IA específica hasta llegar a esa inteligencia artificial general, va a ser muy difícil que nos veamos todavía expuestos a una situación de ese estilo, ¿no? Lo que sí que estamos aprendiendo últimamente es a trabajar sobre todo con diferentes tipos de datos que hagan a los sistemas un poquito más flexibles. Y a eso le estamos llamando multimodalidad. Pero, por resumir, no podemos estar tranquilos, todavía estamos lejos de ese escenario Terminator. Hola Nerea, me llamo Ana. Respecto a esto que estamos hablando, estás diciendo que hay formas de medir la inteligencia, ¿no? El plano cognitivo. Pero muchas veces yo creo que el miedo que nos da o la incertidumbre es por el plano emocional. Entonces, yo no sé si se puede ya o se podrá en un futuro educar una inteligencia respecto a todo lo emocional, lo de las emociones, si puede sentir, si se le pueden programar recuerdos, como en Blade Runner, no sé, ¿cómo lo ves? Pues la verdad que la gestión de las emociones con las máquinas no se llevan muy bien de base, ¿no? Pero vamos a ver si ahondamos un poquito más en esto. Cuando, por ejemplo, estáis sintiendo cosas, ¿no? Cuando algo te gusta mucho, cuando algo te gusta poco, hay una parte de nosotros que obviamente es la cara, ¿no? Las expresiones visuales. Y ha habido mucho debate alrededor de esto, es decir, ¿somos capaces de detectar la emoción de una persona en cualquier parte del mundo? Y resulta que tras años y años de estudios parece que no hay una conclusión certera de que no todos expresamos, o la cantidad, digamos, de sonrisa que ponemos, el levantamiento de cejas y demás, que son mecanismos que se utilizan para este reconocimiento de emociones, resulta que no en todas las personas son iguales. Por ejemplo, tiene que ver mucho también con la cultura, ¿no? con tu herencia también, de dónde vengas, de cómo te expreses. Entonces, ¿qué es lo que sucede con las emociones? Que yo creo que hay que preguntarse otra cosa, que es si realmente las máquinas necesitan
expresarlas, ¿no? Yo creo que sí que hay una parte muy interesante en que las comprendan, que entiendan esos momentos en los que nosotros sentimos frustración, en los que sentimos cierto temor, ¿no? Porque sí que hay ciertas cosas que a través del lenguaje, a través de estas microexpresiones podemos llegar a detectar con esfuerzo, pero se podría hacer a nivel tecnológico. Pero sin embargo, ya si pensamos en utilizarlas dentro de una interacción a lo largo del tiempo, es decir, que la máquina estuviese en todo momento no solo procesando emociones, sino también respondiendo en consecuencia, que es algo que quizá podemos esperar de un humano, ¿no? Que si yo me siento mal, la persona me diga lo siento y así. Eso creo que sería incluso dañino para nosotros, ¿no? Entonces, hay una corriente bastante firme en no darle demasiado recorrido a todo este tema de tanto el reconocimiento como la expresión de las emociones en la máquina. Y no termina de haber, ya te digo, un acuerdo, sobre todo en la parte más académica, ¿no? De si de verdad tiene sentido lanzar un producto, por ejemplo, alrededor del reconocimiento de emociones. Generalmente no funcionan bien en muchos aspectos. Entonces, yo diría que es algo que quizá a futuro se le vuelva a dar una oportunidad, pero a día de hoy, aunque la tecnología podría estar lista, no es algo que socialmente no termina de estar muy bien aceptado. Hemos visto ejemplos también en ciencia ficción, pero se quedan, digamos, en la ciencia ficción. Hola Nerea, soy Laura. Quería preguntarte, porque en los últimos años hay estudios que hablan sobre cómo los robots ayudan a la recuperación de pacientes, cuidan a personas mayores. Entonces quería saber si podías darnos algún otro ejemplo de cómo los robots nos pueden ayudar en el día a día. Los robots, la verdad es que son elementos muy útiles si pensamos en cómo pueden ayudarnos, sobre todo a complementar espacios donde quizá no puedes tener pues, a tantos humanos como te gustaría, ¿no? Por un tema de capacidad, sobre todo, y de atención. ¿Dónde hemos visto, sobre todo, muchos avances alrededor de ese tipo de robótica que mencionas, que es la robótica social? Pues efectivamente en salud, en entornos tanto de infancia, digamos, de niños pequeños, como de personas mayores. Y tiene que ver también con en qué momento de la vida les pillas, ¿no? a este tipo de colectivos. Si pensamos en la infancia, hay un momento que es el que te toque ir a hospitales, por ejemplo, que te toque hacer algún tipo de rehabilitación de pequeño, que son situaciones muy hostiles, que son entornos que para el niño o la niña pues, se hacen muy complicados, ¿no? Entonces sí se ha visto cómo esta robótica social, que muchas veces consiste en poner un robotito que sea pequeñito, ¿no? Y que el niño le ve como su amigo, pues sí que es verdad que parece como que al verlo de igual a igual puede ayudar a que esa terapia o ese acompañamiento pues, se realice de una forma un poquito más natural, ¿no? Más allá de que estén cerca de él los familiares o de ella. Si pensamos digamos, en las personas mayores, en la tercera edad, sí que hay una parte, también te diré que esta sobre todo se ha desarrollado mucho en la cultura asiática, ¿no? Que tiene que ver con robots sociales, pero que se parecen más casi como a peluches. De hecho, hay un ejemplo que hace muchos años, ya como 10 años o más, se lanzó Paro, que era una foquita así de peluche, y se popularizó mucho en las residencias de la tercera edad en Japón. Y realmente lo único que hacía esa foquita, porque en ese momento obviamente los sistemas conversacionales no estaban tan desarrollados como ahora, pues era el expresar, ¿no? Cierto cariño a través de gesticular, pero gesticular muy poco. O sea, os podéis imaginar cómo es imaginaos una foca animada, ¿no? Pues eso, si le ponemos formato de peluche, os podéis hacer una idea más o menos de lo que estoy haciendo, lo tenía como este tamaño. Y el vínculo que se estrechó con esas personas fue exagerado, porque es que de repente, claro, era como que tenían una especie de mascota, ¿no? O sea, no era un vínculo como el del niño, que era de igual a igual, sino que era una especie de, oye, tener una mascota, y muchas veces tenía que ver con que ese tipo de animales no se pueden tener en residencias por todo el tema higiénico, digamos, de acompañamiento, etc. Entonces, ahí, por ejemplo, la robótica social sí que desarrollándose de manera muy positiva. Y hay otro ejemplo que me gustaría compartir, porque además tiene que ver con nosotros, ¿no? con nuestro país, que es Marcy Bionics, no sé si lo conocéis, es una empresa que nace también de la universidad, y su CEO, su presidenta, es Elena García Armada, y fue una de las pioneras en utilizar una cosa que llamamos exoesqueletos. No sé si os imagináis a Iron Man, pero una cosa parecida. Entonces, por ejemplo, esos exoesqueletos sirven para añadírselos al niño
Y entonces que esa persona que tiene, en este caso es un niño, ¿no?, problemas de movilidad, de repente pueda hacer una rehabilitación pues, un poquito más fuerte, se pueda llegar a levantar y en ese sentido le cambie la vida, ¿no? Entonces sí que estamos viendo una tendencia bastante fuerte de cómo la inteligencia artificial también está complementando esa fase, digamos, de la robótica. ¿Qué es otra cosa también muy buena que se ha visto en la inteligencia artificial? Que podemos utilizar la capacidad de trabajar con voces sintéticas para personas que tienen dificultades a la hora de hablar. O, por ejemplo, si pensamos en Internet, toda la capa de accesibilidad, digamos, podemos trabajarla también con inteligencia artificial generando descripciones automáticas, generando sobre todo contenido accesible para personas con discapacidad, ¿no? Entonces, se empieza a abrir una amalgama de oportunidades que va, ya os digo, desde lo más aplicado hasta la parte más de investigación, como puede ser la última referencia, ¿no?, que querría compartir sería AlphaFold, que fue un descubrimiento que hizo la empresa DeepMind, donde lo que pretendían era estudiar con inteligencia artificial cantidades ingentes de información sobre proteínas de nuestro cuerpo para intentar predecir cómo se desarrollan ciertas patologías. Al estudiar cómo se desarrollan esas patologías en nuestro cuerpo, también podemos ayudar a predecir en qué momento suceden, ¿no? Y eso se hace mediante ese estudio, lo que llaman el pliegue de proteínas. Este trabajo, por ejemplo, ha hecho que se abra la mayor base de datos de proteínas, tanto reales como generadas de forma artificial, digamos, y que se esté trabajando ahora mismo en deep learning y biomedicina, bioquímica, en mogollón de sitios, grupos de investigación. Hay otro área también en la salud que tiene que ver con la salud mental, y ahí la inteligencia artificial también estamos viendo cómo empieza a ayudarnos sobre todo a detectar pues, algunos comportamientos que podemos observar, ya sea a través de conversaciones, por ejemplo, que estamos teniendo en redes sociales, o por ejemplo con pacientes, en el caso de que estemos interactuando con ellos, ¿no? Puede ser también en consulta, pero generalmente la inteligencia artificial sí que está tratando de cubrir ese espectro de atención, sobre todo a través de Internet. Y hay un proyecto muy interesante que hizo también una investigadora española, por ejemplo, alrededor de la prevención del suicidio, de cómo estudiando grupos, digamos, de comportamiento en redes sociales, grupos que tenían tendencias a hablar de estos temas, ¿no?, de suicidios, de anorexia, de, digamos, diferentes enfermedades mentales, ¿no?, o temas de salud mental, pues cómo mediante ese tipo de algoritmos, cómo mediante el estudio de los textos, de las expresiones que utilizaban, de los hashtags, se puede ayudar, por ejemplo, a prevenir pues algún tipo de consecuencia que se pueda llegar a dar, ¿no? Entonces, es un área quizá menos explorada, pero donde también seguramente veamos grandes avances utilizando la inteligencia artificial, eso sí, siempre en este caso protegiendo y anonimizando la fuente de origen. Todos estos sistemas y todos estos trabajos que se tratan tienen también un componente, digamos, de certificación, de poner en marcha, que no son tan rápidos, digamos, de funcionar como podría ser pues, el algoritmo de películas de Netflix, ¿no? Al final lleva un proceso regulatorio mucho más extenso. Hola Nerea, yo quería preguntarte sobre algo que está muy a la orden del día, que son las noticias falsas o fake news, y concretamente lo difícil que son detectarlas. Yo quería saber si piensas que las nuevas tecnologías pueden entrañar algún riesgo de que nos terminen manipulando. Las fake news son un tema que, sobre todo a raíz de la pandemia y de las últimas elecciones que se dieron en Estados Unidos, como que no ha parado de emerger. En redes sociales, en un montón de rincones se ha empezado a hablar, incluso dentro de la inteligencia artificial, tanto si se está fomentando esa generación de contenido falso, como si se puede utilizar la inteligencia artificial para detectarla, ¿no? Sí que me gustaría empezar hablando de la manipulación. En las redes sociales vemos obviamente el contenido al que nos sentimos más afines, damos likes, tenemos formas de medir cómo la gente se comporta en Internet, ¿no?, sobre todo en estos espacios de conversación. No sé si habéis visto el documental del dilema de las redes, pues se hablan de todas estas cosas, pero sí que uno de los temas que inciden es en cómo puedes llegar a conocer a la persona simplemente con la información que hay en Internet, ¿no?, tanto para bien como para mal. Y luego también el cómo las personas recibimos la información, ¿no? Entonces, a la hora de trabajar, por ejemplo, con temas de fake news, hay una parte muy complicada que es intentar predecir la forma que tienen.
porque los temas generalmente son de actualidad y las máquinas con la actualidad se llevan mal. Es decir, como os decía, son capaces de predecir situaciones que ya han conocido antes. Sí que podemos estudiar ciertos comportamientos, el famoso clickbait, ¿no? Esa forma, digamos, de llamar la atención para que cliques, sí se pueden estudiar de cómo una noticia puede parecer o puede tener cierto componente tendencioso antes incluso de leerla, ¿no? Y ahí sí que la inteligencia artificial está haciendo sus pinitos. Pero todo lo que tiene que ver con la validación de la información es algo que a día de hoy se escapa incluso de la propia inteligencia artificial. Nos puede ayudar, eso sí, a trazar cómo se ha difundido fake news en Internet. Esto se ha hecho sobre todo con la red social Twitter, o ahora llamada X, donde se ha visto cómo se pueden utilizar incluso para estudiar, ¿no?, la inteligencia artificial, grupos de que diseminan, en este caso, fake news, ¿no?, a lo largo de Internet, cómo se mueven, cómo se comportan. Ahí sí que es verdad que la inteligencia artificial nos aporta el poder extraer patrones ante una volumetría que no deja de crecer. Pero a la hora de pararlas, es al final una cosa de cada uno, ¿no?, de cómo reaccionamos ante la información, cómo la verificamos. Sí que estamos viendo también nuevos mecanismos en Internet que tratan de validar la fuente, la autoría. Quizá algún día se cruce incluso con tecnología blockchain o con un tipo de firma electrónica donde puedas de alguna forma decir quién eres, ¿no? Esto se ha planteado incluso en la generación de vídeo, pero siguen siendo tecnologías muy emergentes. Y por otro lado tenemos también poca regulación al respecto, ¿no? Entonces veremos cómo evoluciona, pero a día de hoy, salvo que sabemos que nos ven y nos personalizan esas temáticas y esas cosas que queremos leer, no podemos aportar todavía más allá. Al hilo de lo que comentas, se me viene a la mente un vídeo de Morgan Freeman, el actor, en el que dice: yo no soy Morgan Freeman y este vídeo no es real. ¿Qué tecnologías crees que se utilizan para hacer esto? Pues ese tipo de vídeos que han ido emergiendo en Internet, ¿no?, el de Morgan Freeman, hemos visto también muchos otros, sobre todo con rostros famosos, que al final son como el perfil idóneo, ¿no?, porque los conoce mucha gente, son, digamos, en este caso, deepfakes, ¿no?, que llamamos, que es fácil tragártelo, ¿no?, parece que son muy reales. Ahí es verdad que utilizamos inteligencia artificial, por ejemplo, para hacer ese match, ¿no?, esa conexión entre el que está grabando el vídeo, que realmente es una persona como cualquiera de vosotros, y luego toda la recopilación de vídeo y de datos que se ha hecho alrededor de Morgan Freeman, ¿no? Digamos que la inteligencia artificial lo que hace es cruzar ambas, la forma que se tiene de expresar el actor y la capa visual, digamos, sería la de Morgan Freeman. Lo que pasa que todavía a día de hoy es difícil ver esa tecnología funcionar en tiempo real, es decir, aquí, por ejemplo, en este plató sería muy difícil generar un deepfake de alguno de vosotros en cosa de segundos, ¿no? Al final son técnicas que todavía requieren tiempo de análisis, de luego producción del propio algoritmo que va haciendo toda esta relación, ¿no?, de entre una figura y otra. Y luego, en la mayoría de casos, sobre todo en vídeos que se viralizan en Internet, que tienen muy alta definición, lo que ha habido también es algo de postproducción. ¿Vale? ¿Qué es lo que sí que está haciendo la inteligencia artificial? Cada vez digerir mucho más rápido este tipo de dato, ¿no? Y cada vez es verdad que hace falta menos postproducción, pero si estuviesen, por ejemplo, enfocándome a mí, la forma en la que tengo de gesticular, la forma en la que tengo de mover mis ojos, de hacer ciertos gestos que son muy míos, como sería otra persona, digamos, la que está grabando ese mensaje, sería una forma, en cierto modo, sencilla, o al menos sencilla a día de hoy, de detectar que podría estar expuesta a que me hayan impersonado, ¿no?, que es como llamamos este tipo de ataques. Por otro lado, también hay muchas veces que si no se ha hecho bien esa postproducción, ¿no?, que eso se hace con herramientas de edición digital, no se hace con inteligencia artificial, lo que podemos ver son como pequeñas imperfecciones o cambios que se pueden dar en el fondo junto con la persona, sobre todo si nos movemos de perfil, se puede perder un poco de definición también, e incluso en los reflejos de las gafas, ¿no?, que esto ha sido muy sonado, los reflejos de las gafas, la forma en la que entrelazamos los dedos, de repente puede ser que tengas algún plano en el que pierdas algún dedo o te salga algún dedo de más. Entonces, esas son ventajas, quiero decir, también a la hora de diagnosticar, ¿no?, y saber si nos estamos enfrentando a un deepfake, pero veremos en un futuro también cómo evoluciona este tema, porque es verdad que sobre todo a nivel regulatorio
va a dar mucho que hablar sin duda. Hola Nerea, soy Sofía. A mí me interesa mucho la capacidad de poder hacer fotografías a partir de palabras, frases. Por ejemplo, me gustaría hacer una fotografía de una niña con una caperuza roja en un bosque y que la persiga un lobo. ¿Tú crees que la inteligencia artificial tiene la capacidad de tener esa creatividad por sí misma o va a ser la creatividad la que nos diferencia a los humanos de las máquinas? Es una muy buena pregunta porque este ejemplo justo que has puesto sobre una caperuza roja, un lobo en el bosque, seguro que todos habéis pensado en el cuento de Caperucita Roja, ¿no? ¿Qué pasa? Que esa es una de las cosas que a veces la máquina no entiende. Pero ahora, gracias a poder expresarnos con nuestro propio lenguaje natural y a toda la cantidad de datos, digamos, que vamos dándole a la máquina, resulta que si aparecen las palabras caperucita o caperuza, roja, lobo, bosque, seguramente haya por detrás ahí en la inteligencia artificial alguna asociación también a la palabra cuento. Ese tipo de asociaciones las hace la inteligencia artificial. ¿Con esto qué quiero decir? Que cada vez más esa forma de hilar los distintos contextos, la información, nuestras referencias, hace que también se parezca ese proceso un poco a nuestro proceso creativo en el que nos inspiramos, cogemos referencias, decimos este estilo me gusta, este igual no tanto, las sombras aquí quedan bien, ¿no? Y aportamos una coherencia dentro de la fotografía, dentro del cuadro que queramos hacer, que nos empieza a recordar mucho a ese collage que monta la inteligencia artificial, ¿no? Y que ahora pues, parece que a golpe de clic ya tenemos un montón de opciones que incluso nos atrevemos a seguir editando con más lenguaje, ¿no? Como estamos viendo con las últimas herramientas. Entonces, a mí sí es verdad que yo era de las que pensaba hace unos años que la creatividad y las máquinas era una cosa que estaba súper lejana. Hay vídeos, de hecho, de mí en 2017 y por ahí diciendo no, esto será algo que tardaremos mucho en conseguir. Pero sí que es verdad que creo que hay una diferencia en cuanto a cómo nosotros percibimos esa creatividad, ese proceso, quizá como lo consideramos más artesano, ¿no? más nuestro, más de cada uno, y en cómo percibimos la de la inteligencia artificial. Entonces, creo que son dos formas de hacer creatividad diferente. Hay una parte que está más centrada obviamente en datos, que es la de la IA, y hay una parte más inspiracional nuestra, que es a la que llamamos arte, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que creo que no dentro de mucho dejaremos de hablar de arte hecho por humanos o por inteligencia artificial. Creo que vamos a tender más a que el propio humano se aproveche de las características y de las plataformas que ofrece la inteligencia artificial para acelerar la parte del boceto, por ejemplo, y que luego pues, podamos aportar ese toque nuestro, ¿no? En una fase de edición posterior y que realmente sea una obra que has hecho de forma colaborativa. Será algo, creo que veremos no dentro de mucho. Hola Nerea, ¿es posible que si en algún futuro nos implantan chips en los cerebros a los humanos podamos ser más inteligentes? Es más, ¿crees que esta tecnología pueda tener algún riesgo para nosotros? Chips inteligentes, ¿eh? No hemos tenido suficiente todavía con la inteligencia artificial que pensamos en chips inteligentes. Fíjate, creo que es un tema que obviamente bebe mucho de la ciencia ficción, como pasaba hace muchos años con la inteligencia artificial y la robótica, ¿no? ¿Os implantaríais algún tipo de chip sin que estuviese certificado, por ejemplo, por un organismo médico o sin que estuviese de alguna forma testado en humanos como vosotros? Yo creo que nadie, ¿no? Es un mundo quizá un poco todavía lejano. Sí que es verdad que se empiezan a ver los primeros prototipos, ¿no? Pero todavía tenemos poca información sobre el éxito de todos ellos. Veremos que es algo que se estudia, pero no necesariamente dentro del campo de la inteligencia artificial. Al final es un área en la que combinamos la computación, en este caso por la parte del chip, con el área, digamos, más bio, ¿no? El que estudia pues, el cómo toda esta tecnología se podría insertar dentro de nuestra propia piel, de nuestro propio sistema nervioso, ¿no? Y ver cómo reaccionamos a ello. Entonces, no creo que sea un área donde la inteligencia artificial vaya a tener mucho protagonismo. Sí que es verdad que creo que habrá un momento en el que veremos algún tipo de proliferación de ese tipo de sistemas, como el famoso Neuralink, ¿no? de Elon Musk. Veremos su desarrollo,
No sé si llegarán a certificarse como tal. Sí se ha visto que hay, por ejemplo, algún mecanismo de pago, ¿no? Que se estaba viendo, este contactless, con el que pagamos con tarjeta o con el móvil, que sí que había gente que decía que se podía como meter, ¿no? Un chip de ese estilo en la piel y entonces como pagar con tu muñeca. Pero para mí sigue siendo un área que miro con mucho respeto. Y de nuevo, un poco refiriéndome al momento en el que hemos hablado sobre las emociones, también me pregunto si es necesario, ¿no? Si realmente queremos llegar a ese momento. La inteligencia artificial quizá podría ayudar en cómo dotamos de información ese tipo de chip, ¿no? Sí que es verdad que en el área de la salud, por ejemplo, se han hecho algunos estudios y se ha llegado a trabajar con algunas frecuencias que, por ejemplo, para pacientes de Parkinson, que al final tienen problemas sobre todo de vibración, ¿no? Es un problema del sistema nervioso, lo que intentan hacer es implantarle un pequeño chip donde estamos emitiendo la señal contraria a la vibración que hace, ¿no? O a esa emisión, a esa señal que emite su cuerpo de forma constante, con lo cual pasamos, si estudiáis cómo son las ondas, ¿no? Pasamos de estar haciendo así a hacer la señal contraria y nos quedamos en algo plano, ¿no? Y de repente un paciente que no es capaz igual de coger una cuchara, les vemos emocionados, ¿no? Porque realmente les estás cambiando su forma de vivir y sobre todo de desarrollarse, ¿no? De forma común. De nuevo, este tipo de sistemas quizás toma un tiempo más largo de que veamos su funcionamiento, ¿no? Y de que se popularicen, precisamente por ese sistema regulatorio, porque también nos preguntamos, oye, ¿cómo de seguros son, ¿no? Estos estudios y estos primeros análisis que se hacen con pacientes reales? Y ahí también entra un tema, sobre todo bueno, regulatorio y quizá también inspiracional, ¿no? En la que se empieza a hablar de neuroderechos, de si llegamos más allá de la era de Internet y de la privacidad y de quiénes somos, ¿no? Y si pensamos en que vamos a necesitar tener algún tipo de protección, por ejemplo, si pensamos a nivel biométrico, si pensamos a nivel de nosotros, de cómo somos cada uno, de nuestra huella, digamos, única, ¿no? que somos como humanos, ahí sí que se está hablando un montón de oye, si tenemos que de alguna forma proteger al individuo, y sin duda creo que es un tema que le va a interesar pues, a mucho neurocientífico que a día de hoy está igual solo estudiando el cerebro, las emociones y demás, y seguramente empiecen a converger esos temas, ¿no? De datos, inteligencia artificial, neuroderechos. Hola Nerea, a mí me gustaría preguntarte sobre el reconocimiento facial que, por ejemplo, usamos para desbloquear el móvil, que si tiene algún tipo de riesgo. El reconocimiento facial es otra de las áreas de estudio de la inteligencia artificial y de los algoritmos en general, que ha generado bastante debate, la verdad. Porque, claro, por un lado, dices, voy a meter mecanismo de identificación, ¿no? Asociamos el reconocimiento facial a una forma de reconocernos de forma unívoca, de forma única. Todos tenemos una cara bastante diferenciada, ¿no? Entonces, esto a nivel tecnológico está muy guay, mola mucho, pero a nivel de protección del individuo, de cómo nos desarrollamos a lo largo del tiempo, quizá es algo que no nos gusta tanto, ¿no? Y voy a intentar poner algunos ejemplos. Cuando nos estamos identificando, por ejemplo, con el móvil, ahora que se han puesto muy de moda los Face ID, ¿no? O el reconocimiento con huella, es un reconocimiento que hacemos biométrico, pero generalmente esa información sobre nuestra cara, ¿no? La que utilizan para escanearnos antes de implementar ese sistema, ¿no? De que lo podamos usar en nuestro dispositivo, se almacena todo en local. Es decir, la información tuya biométrica está en tu móvil. Tu móvil hace esa validación y lo que le manda es una señal al servicio de terceros que estéis usando, ¿vale? A la app del banco, a WhatsApp, a donde sea que tenéis puesto ese Face ID, para que decirle que, oye, que os ha validado, que ha visto que sois vosotros los que estáis enfrente del teléfono, ¿no? Entonces, por eso, este tipo de sistemas sí estamos viendo que prolifera a nivel de dispositivo que guardamos en el bolsillo, ¿no? Como digo yo. Sin embargo, no lo estamos viendo tanto en sistemas de espacios públicos, si pensamos en cámaras. ¿Por qué? Porque la información, ese reconocimiento facial que yo estaría haciendo de personas en un espacio público, tendría que ir a un servidor que yo no sé dónde está, ni sé quién lo opera, ni sé quién guarda esos datos, ¿no? Se está hablando mucho de cómo el reconocimiento biomédico también con la nueva ley de inteligencia artificial va a estar prohibido en espacios públicos, salvo que sea
realmente necesario si podemos pensar en entornos de búsqueda de menores, ¿no? Alguna investigación policial, incluso se habla también de entornos de guerra. Entonces no es algo que vayamos a ver de forma muy popularizada en Europa, pero sí que, como os digo, es una tecnología que existe a día de hoy y que se puede utilizar y es segura, ¿no? Siempre que se haga en el dispositivo. Hay otro ejemplo que genera también mucha controversia y que se ha escuchado en los medios, que es una iniciativa, un proyecto que lo que quiere es escanear tu iris, ¿no? Entonces, imaginaros si ya de por sí os estoy diciendo que vuestras caras son únicas, si yo me quedo con la información de vuestro iris, que por cierto es una de las cosas que menos cambia en vuestro cuerpo, porque vuestra cara más o menos con los años, salvo ya cuando somos más adultos, ¿no? Pues ya empieza a dejar de cambiar. Pero el iris, por ejemplo, es una de las cosas que menos cambia y que más información contiene también de una persona, por lo visto a nivel también genético y demás. Entonces, el escaneo del iris, por ejemplo, podría ser un mecanismo, tal y como se está haciendo ahora mismo, que es seguro, la forma de hacerlo, pero no la forma de almacenarlo, ¿no? Hay mucha duda y mucho debate respecto a dónde se va a utilizar esa información, o más bien, qué pasaría si de repente alguien ataca a ese sistema que tiene almacenada toda esa información biométrica de tu iris. ¿Por qué? Porque tu iris no lo puedes cambiar, no es como una contraseña, no es como quizá tu cara, ¿no? o tu huella, donde se podría estudiar, ¿no? Quizá meter algún tipo de modificación, pero hacerte una operación de iris no creo que sea lo más fácil, ¿no? A lo que nos queramos someter. Entonces, cuidado con eso, no es un tema de ahora, es decir, mi mensaje es que no es un problema de ahora, el riesgo es a futuro, porque igual tu iris dentro de 10 años sigue siendo muy parecido y entonces podrían impersonarte, podrían hacerte algún tipo de ataque, no sé qué, malicioso, ¿no? Hay un documental muy interesante, creo que estaba en Netflix, que se llama Sesgo Codificado, y entonces ahí lo que se plantea es otro tipo de dilema que también tiene que ver con ese reconocimiento facial, ¿no? Que es cuando yo hago un reconocimiento facial a nivel técnico, yo tengo que ser capaz de identificar cualquier tipo de cara, ¿vale? Eso significa que soy capaz de reconocer a un niño, soy capaz de reconocer a un adulto, pero también soy capaz de reconocer diferentes etnias. Por ejemplo, si reconozco la piel blanca, que es lo que hacen la mayoría de sistemas productivos a día de hoy, ¿no? Pues de repente todos formáis parte del sistema. Pero no hace mucho, sobre todo alrededor de 2016-2017, se empezó a ver, gracias a estudios hechos por diversas, sobre todo investigadoras en inteligencia artificial, una de ellas es Joy Bulami, estudió cómo ella misma, que era negra, se sentía muy fuera de este tipo de sistemas de reconocimiento biométrico facial, porque directamente su cara no la detectaba en los sistemas. Con lo cual también tenemos ahí un área de estudio donde tenemos que ponernos, nunca mejor dicho, en la piel del otro, ¿no? Tenemos que intentar entender la diversidad de ejemplos a la que nos estamos exponiendo, sobre todo si nos dedicamos a esa parte más técnica, como a la que me dedico yo, ¿no? De construcción y diseño de algoritmos, pero también en cómo se van a sentir esas personas. Porque aunque estemos ahora debatiendo si es seguro o no es seguro, el no sentirte identificado, el no sentirte parte de un sistema, significa que estás obviando a parte de la población, ¿no? Que tiene el mismo derecho a desarrollarse, ¿no? Dentro de un sistema de inteligencia artificial o fuera de él. Lo que se vio sobre todo en este tipo de sistemas era que según íbamos trabajando con diferentes etnias y también cuando cambiaba el género, por ejemplo de hombre a mujer, también se percibía cómo el sistema iba bajando esa precisión en el reconocimiento. Y de hecho hay una imagen, un vídeo dentro de ese documental donde ella misma en su tesis doctoral se construyó una máscara blanca que encaja con su cara y en el momento en el que se la pone hay muchísimos algoritmos de inteligencia artificial que de repente la identifican, a pesar de que están viendo una máscara, ¿no? Pero es una máscara con forma humana, para que veáis hasta dónde llega, ¿no? Otro ejemplo también muy parecido, similar, no necesariamente es un tema de inteligencia artificial, tiene que ver también con sensórica, es el cómo reconocemos la palma de la mano, ¿no? Y ahí también hemos visto casos donde pues, en dispensadores de jabón, por ejemplo, una persona negra de repente no le detecta la mano, el sensor.
Es decir, que estamos hablando de que también hay un área de estudio dentro de la inteligencia artificial y sobre todo que toca mucho, ¿no?, la perspectiva más social, y ahí se están metiendo también muchos perfiles humanistas y de ciencias sociales a estudiarlo, que es la inclusión, el cómo medir la inclusión de este tipo de sistemas, y sin duda creo que va a ser uno de los grandes avances, sobre todo para que la inteligencia artificial sea socialmente aceptada. Hola Nerea, algunos expertos dicen que la inteligencia artificial y los robots van a eliminar muchos trabajos. En cambio hay otros que dicen que van a crear otros nuevos. ¿Tú qué opinas acerca de esto? El futuro del trabajo es otro de los grandes dilemas de la inteligencia artificial, aunque yo creo que al final lo ha sido siempre, ¿no? Si pensamos en las diferentes revoluciones que ha ido habiendo, ¿no?, a lo largo de la historia, sí que vivimos cómo existen grandes cambios, grandes disrupciones. Si pensamos en las últimas, Internet sería una de ellas, ¿no? Los móviles podríamos pensar que son otras a la hora de cómo nos relacionamos y cómo nos comunicamos, pero si pensamos en nuestro trabajo, claro, la inteligencia artificial trae algo nuevo que no había pasado antes, que es esa capacidad ahora de hablar como nosotros, ¿no?, porque de repente hemos pasado de utilizar inteligencia artificial solo con código, que era lo que hacíamos los ingenieros e ingenieras hasta no hace mucho, a de repente abrirlo a toda la población e interactuar con el lenguaje natural, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Que nos levanta esa alerta de decir, ostras, empiezo a ver una máquina que está haciendo cosas parecidas a las que yo hago si sé cómo pedírselas, ¿no? Tengo que aprender a saber cómo pedírselas, tengo que darle seguramente un contexto también de la tarea que quiero llegar a hacer, pero de repente la hace, ¿no? Quizá no la hace tan perfecta, quizá no está tan expuesta a situaciones, como hemos comentado, ¿no?, anteriormente, que tienen que ver con la incertidumbre, con los escenarios más desconocidos, ¿no?, o con esa experiencia, pero si pensásemos en una persona que acaba de llegar a un trabajo que no tiene ese conocimiento, esa experiencia, ¿no?, de la organización, o si pensamos en alguien pues como vosotros los más jóvenes, ¿no?, que todavía os queda ahí mucho por aprender y por descubrir, pues jolín, igual la inteligencia artificial de repente os puede ayudar, ¿no?, a trabajar mucho más rápido, pero también hace que abramos el otro debate, que es ¿y entonces cuánto va a valer mi trabajo?, ¿no? Alrededor de esto yo sí que soy de las que defiendo que me resulta muy difícil pensar en una suplencia total, digamos, en un reemplazo total de la inteligencia artificial respecto a puestos de trabajo, ¿no? Quizá también porque veo la parte en la que la inteligencia artificial no funciona bien y estoy muy expuesta a eso en mi día a día. Estoy viendo cómo la inteligencia artificial se confunde, cómo a veces no entiende bien la terminología, ¿no?, de ciertas palabras, cierto contexto. Entonces, me resulta muy difícil que sea capaz de desenvolverse en cualquier tipo de profesión. Si pensamos, por ejemplo, en resumir, hacer actas, traducir, ¿no? Se han visto ejemplos de este estilo donde sí que parece que estos sistemas generativos empiezan a despuntar, pero de nuevo creo que no tendríamos, digamos, la calidad que necesitamos si solo utilizásemos inteligencia artificial, ¿no? Y luego está el trato humano. Al final, todo el mundo espera que ante una situación tengas algún tipo de atención humana que te ayude a cómo desenvolverte, sobre todo en situaciones que no conoces, ¿no?, o de atención al público, con lo cual creo que va a ser más seguro y más realista hablar de colaboración, ¿no? Y algo que ahora distinguimos mucho, que si lo ha hecho un humano o lo ha hecho una máquina, pues es que no va a ser tan raro dentro de unos años, es decir, lo he hecho y ya está, dará igual que lo hayas hecho parcialmente con inteligencia artificial o con una herramienta que tenga un par de funcionalidades que utilizan inteligencia artificial, ¿no? Me gusta pensar más en eso, y hay una frase, por ejemplo, de Sam Altman, del CEO de OpenAI, que es una de las empresas ahora mismo punteras en inteligencia artificial, que dice que la inteligencia artificial es buena automatizando tareas, no trabajos. Hay escenarios, de todas formas, donde nos tenemos que preguntar también si no estamos exponiendo demasiado a los humanos por peligrosidad que pueda tener esa tarea o ese tipo de trabajo, ¿no? Y ahí sí que estamos viendo grandes avances en inteligencia artificial, sobre todo si pensamos, por ejemplo, en la revisión de torres eléctricas, ¿vale? Hay una tarea que es, oye, yo tengo que ir a revisar el estado de una instalación y igual tengo que subirme a una torre de alta tensión, ¿no? Entonces, ese tipo de tareas, pues ahora mediante la combinación de drones y de inteligencia artificial para analizar las imágenes que graba ese dron,
pues de repente son mucho más seguras de hacer y no estás exponiendo a esa persona, ¿no?, a hacer ese tipo de tareas donde puede sufrir un accidente. Se está llamando, sobre todo, hay un área que se está denominando seguridad activa, que tiene mucho que ver también con cómo en sitios de difícil acceso, como pueden ser en catástrofes, en incendios, podemos utilizar de nuevo esta combinación de drones por imágenes aéreas, ¿no?, o vehículos incluso autónomos que puedan tener un acceso un poquito más sencillo a determinados terrenos sin involucrar que un humano esté conduciendo ese vehículo, pues nos ayuden a entender qué está sucediendo y de nuevo entre la máquina y el humano pues intentar ver cuál es la forma más sencilla de actuar, pero siempre protegiendo nuestras vidas. Yo creo que esa parte es una muy buena noticia, una parte muy positiva del desarrollo de la inteligencia artificial. Y hay otro que se está viendo también, que es cómo en instalaciones, si pensamos en industria, por ejemplo, donde hay mucha cadena de producción, donde hay mucha maquinaria, ahí se ha incorporado mucha sensórica, donde ya, pues, por ejemplo, si hay un humano, la máquina no se activa, ¿no? Por ejemplo, una cortadora o máquinas así, pero también se está intentando cruzar información que mezcla la imagen o lo que está sucediendo en ese momento en la fábrica, en la refinería, en la industria que sea, con los procesos de revisión. Si somos capaces de combinar imagen con texto, ¿vale? Si yo sé cuándo se han revisado esas máquinas, qué tipo de incidentes se han dado, en qué momentos del año, si había personal interno o externo, son situaciones que nos pueden ayudar a reducir el número de incidentes humanos que se pueden dar, sobre todo, como os digo, en entornos donde hay personas más expuestas a maquinaria y pueden sufrir un accidente físico. Hola Nerea, yo soy Amelia, soy estudiante de bachillerato tecnológico. Cuando tú estabas en la carrera, erais 3 o 4 chicas en tu promoción. Me gustaría saber si crees que se necesitan más representantes femeninos en este sector. Fíjate, yo creo que es algo que va cambiando poco a poco, no a la velocidad que nos gustaría, y por eso también yo he hecho mucha divulgación y mucho activismo alrededor de la figura de la mujer, ¿no? Desafortunadamente en tecnología hemos sido pocas, pero además de las que hemos sido pocas, se han reconocido muy pocas figuras públicamente, ¿no? Y tiene que ver también con la evolución del campo, con el momento en el que, por ejemplo, llegan los ordenadores, las computadoras, ¿no?, los ordenadores personales sobre todo, y de repente empezamos a ver publicidad en la que a nosotras se nos pone casi de accesorio, ¿no? Casi como cuando vemos los anuncios o aquellos anuncios antiguos de coches donde aparecía una modelo. Pues con los ordenadores sucedía igual. Los mensajes que se daban tenían que ver con la informática está dedicada a ser más productivo, a que estés más tiempo con tu familia, pero en la foto que salía era un hombre con traje. Entonces sí que hay una parte ahí que es el cómo hablamos y cómo elaboramos otros discursos alrededor de la tecnología. A mí me hubiese gustado quizá escuchar más ejemplos de aplicación, de impacto social, ¿no?, que luego puedes hacer desde la ingeniería, sea informática o sea cualquier otra, pero también me hubiese gustado escuchar ejemplos pues, como los de Elena García Armada construyendo ese exoesqueleto, ¿no?, o de otras mujeres que han sido partícipes pues, en todo este desarrollo de la tecnología. Entonces sí, éramos pocas, es verdad que las que estábamos éramos muy buenas, esto también lo tengo que decir, porque también cuando vas quedándote, ¿no?, y te intentas poner al nivel de lo que ves alrededor, de nuevo hay una parte de ti que se pone en alerta y lo que intenta es encajar y ponerse un poco a hablar como habla el resto, ¿no? Y muchas veces no son conversaciones a las que tú estés habituada como mujer. Entonces te expones más, te trabajas más, ¿no? Estudias más. Y lo que sí que me gustaría también es lanzar un mensaje de ánimo, ¿no? Quiero decir, yo estoy aquí, quizás soy un ejemplo de muchas otras que igual no tienen este altavoz que yo tengo hoy, pero sí que creo que es importante que cada vez más entendamos que da igual realmente que seamos mujeres en lo que sea, somos profesionales, ¿no? Entonces que también creo que es muy importante que se hable, aunque sea de si faltan referentes femeninos, que se hable también del trabajo que hacemos, porque realmente es lo que va a cambiar y lo que va a hacer que, por ejemplo, personas como tú, ¿no?, o otras chicas y mujeres que veo en la audiencia, pues se decidan estudiar este tipo de carreras o le den una oportunidad laboral porque quieran hacer un giro, ¿no?, a nivel profesional, que también se puede. Y sobre todo que normalicemos que no hay profesiones ni de hombres ni de mujeres.
Si pensamos, por ejemplo, a la hora de trabajar con inteligencia artificial y con este tipo de equipos, ¿no?, que te encuentras en donde tú quizá eres la única mujer y estás rodeada de hombres, lo que sucede es una cosa muy particular, que es digamos, esa falta, digamos, de diversidad, ¿no? Cuando estás abordando un proyecto, la forma de pensar que tenemos cada uno viene influida por cómo somos, cómo hablamos, cómo nos hemos relacionado, ¿no?, nuestro bagaje cultural, estudios, etc. Entonces se han dado casos en tecnología, precisamente por esa alta tasa masculina, ¿no?, donde se ha llegado a diseñar, yo recuerdo el ejemplo de un smartwatch hace años, donde la correa era muy ancha y entonces resulta que no lo compraba público femenino y no sabían por qué era. Y andaban dándole vueltas y demás y decían, hay un problema de diseño. Y en cuanto se lo enseñaron a la primera mujer que había ahí en la empresa, les dijo, es que la correa es muy ancha, nunca una mujer se va a comprar un reloj así, ¿no? Desde ese caso más obvio que tiene que ver con esa interfaz de los productos, ¿no?, a otros más graves, como el que no estemos igual de bien reconocidas en un reconocimiento facial, ¿no?, en un algoritmo, que se nos asocien según qué palabras, ¿no?, por sesgos que haya en los históricos, en los datos históricos, donde quizá la mujer ha estado pues menos expuesta al trabajo, ha estado también menos estudiada en medicina. Todo eso hace que tengamos unos conjuntos de datos que si ahora de repente les metemos inteligencia artificial, los patrones que saquemos de ahí puede ser que la sintomatología que yo tenga de una enfermedad sea en realidad la de un hombre y yo tengo una sintomatología distinta, ¿no? O, por ejemplo, en el caso de todos estos sistemas de dispositivos y demás, pues puede ser que no se me reconozca igual, que no se me reconozca bien mi voz por ser una voz femenina, porque es más aguda. Y entonces en un sistema, si pensamos en un coche autónomo, resulta que igual no se me reconoce igual de bien que la voz de un hombre y me estoy poniendo en peligro, ¿no? Entonces estamos observando situaciones donde esto ya sí que llega un momento que tiene que estudiarse desde dentro. No podemos esperar a lanzar ese producto sin haber hecho un estudio, una evaluación de sesgos y una evaluación de diversidad de los datos y luego de las conclusiones que saca la inteligencia artificial, sobre todo en aquellos entornos donde vayamos a exponerlos a personas. Hola Nerea, soy Carlota, soy estudiante de un grado que se llama Ciencia, Tecnología y Humanidades. Y en la universidad podemos encontrar a profesores que están de dos posturas ante la inteligencia artificial. En primer lugar, que te animan a usar este tipo de herramientas y, por otro lado, que se niegan a que uses este tipo de tecnologías y lo ven como una especie de amenaza en la educación. ¿Cuál es tu perspectiva ante esto? A ver, yo siempre creo que en casi todos los casos voy a estar a favor del uso de la inteligencia artificial, ¿no? También es verdad que cuando te dedicas a la inteligencia artificial y has visto sus virtudes y sus defectos, puedes también relativizar el impacto al que estas herramientas nos pueden exponer, ¿no? Sobre todo porque las has visto fallar, has visto dónde no funcionan bien. Yo creo que es bueno que en la educación se empiecen a utilizar este tipo de herramientas, ya no por estar más a favor o en contra, sino porque es que va a ser algo que os vais a encontrar en vuestro entorno laboral. Nadie pensaría a día de hoy en hacer una contabilidad a mano, o nadie pensaría hoy en ir a la biblioteca a buscar algún tipo de referencia cuando tienes internet, ¿no? Entonces, para mí, la inteligencia artificial es de nuevo otro movimiento, otra disrupción en ese sentido, en que nos va a ayudar sobre todo, no tanto ya a encontrar información, sino a directamente digerirla y prepararnos pues, esos tipos de borradores, ¿no? Que es verdad que podríamos así pues, también hacer los deberes de clase, ¿no? Entonces, creo que la educación ahí sí que irá poco a poco integrando este tipo de sistemas. Es posible que no tenga sentido integrarlo en todo el espacio educativo, ¿no? Pero creo que sí que es interesante que de alguna forma se utilice esta herramienta como para decir, oye, aquí tienes como un punto de partida, ¿no? Te dejo utilizar este tipo de herramientas generativas, estoy hablando de las herramientas generativas, para que me hagas un resumen, digamos, de un tema X. Puede ser un libro, puede ser un tema que queréis debatir, lo que sea. Y la inteligencia artificial te va a dar un borrador. Pueden ser 3 párrafos, pueden ser 4, o le has podido pedir que lo haga en inglés. ¿Qué pasa? Que a partir de ahí es donde empieza tu labor, porque quizá no te ha gustado las referencias que te ha dado, quizá has notado que se ha equivocado en algo, o quizá a ti como estudiante te toca contrastarlo
con qué pone en Internet, ¿no? Entonces, ese trabajo se va a parecer mucho más al que vas a hacer en tu futuro, en tu puesto de trabajo, ¿no? Dentro de unos años. Va a llegar un momento en el que, como decía anteriormente, la colaboración entre máquina y humano va a ser algo súper habitual. Se va a convertir en clics, clics, clics y tratar de iterar esa conversación. Con lo cual, cuanto antes también os expongáis a estas herramientas y veáis cuáles son sus puntos fuertes y débiles, mejor, ¿no? Y luego creo que también tiene una parte muy buena a la hora de hacer un poco ese tutor personalizado. Y si no lo habéis utilizado de esta forma, os lo recomiendo, porque igual que, pues por ejemplo, yo estoy contestando a vuestras preguntas, yo también puedo utilizar a la inteligencia artificial para que me dé sugerencias sobre cómo contestar a estas preguntas. Oye, ¿cómo utilizaría este concepto que es muy técnico y lo llevarías a una audiencia que no sabe de este tema? Oye, ¿qué preguntas me podrían hacer en un examen que versa sobre esta tarea, ¿no? ¿Me prepararías un tipo test y me dices cuáles son las respuestas correctas? Es decir, que ahí hay también una forma de interactuar como tutor, donde creo que la inteligencia artificial sí que va a tener un papel bastante protagonista, sobre todo en el momento en el que ya el estudiante quizá no está en clase, ¿no? Ya está más en casa y ya tiene su forma de trabajar, estudiar, lo que sea. Hola, Nerea. Soy Charo. Muchísimas gracias por la conversación, porque ha estado súper interesante y no quería dejar pasar el momento para agradecértelo. Mi pregunta es la siguiente. Tú has hablado del hype que hay descontrolado con todo el boom de la inteligencia artificial generativa, pero es verdad que la gente se divide entre dos modelos, ¿no? Entre los que están fascinados con las respuestas que te da el ChatGPT y los que están horripilados y muertos de miedo, ¿no? ¿Cuál sería la postura que tendríamos que tener delante de ahora mismo de estos sistemas? ¿Qué podemos esperar, no? De la inteligencia artificial generativa podemos esperar grandes cosas y grandes avances. Es verdad que yo defiendo mucho el punto medio, que es donde dicen que está la virtud. Entonces, tenemos que ser optimistas respecto a estos avances, ¿no? y a cómo se han popularizado. Yo creo que eso es muy bonito, sobre todo para mí, ¿no? Que me he dedicado a esto, pues ahora llevo más o menos unos 10 años dedicada a la inteligencia artificial. Claro, el haber podido abrir tanta conversación con personas de tantas industrias, es que no os imagináis, o sea, ha sido un año de hablar con periodistas, pero hablar con educadores, hablar con personas de industria farmacéutica, salud, logística, no sé, es que incluso humanistas, ¿no? Si pensamos en estudios de lenguas muertas, bueno, un montón de cosas. Entonces, hay un punto ahí con la inteligencia artificial que es el que va a pasar a futuro, ¿no? O a presente, casi, si pensamos en los próximos 5 años. Sí que es verdad que yo creo que bajará un poco el hype, quiero decir, hay un momento que es esa fascinación por todas estas herramientas nuevas, luego ya como que las vamos integrando y ya de repente se nos olvidó casi en el momento en el que surgieron, ¿no? Eso ha pasado mucho con el teléfono móvil, por ejemplo, ¿no? Nunca nos habríamos imaginado que el smartphone iba a ser también nuestra forma de guardar nuestra información más privada, como puede ser la cuenta del banco, como puede ser el comunicarnos con la gente más cercana a través de chat, o directamente buscar información a través de Internet, ¿no? Que casi no utilizamos el teléfono ni siquiera para llamar, para hacer llamadas. Entonces, con la inteligencia artificial creo que va a pasar un poco igual, en el sentido de que empezaremos a encontrar verdaderamente aquellos sectores donde tenga una aplicación muy fuerte y sí que veremos, por ejemplo, tendencias alrededor de cómo interactuamos con nuestros dispositivos, ¿no? Y yo creo que ese sí que es un tema que a mí me fascina bastante, el pensar que igual en unos años los teclados, tal y como los conocemos, igual que se han integrado en las pantallas de nuestros móviles, ¿no? Que ya no tenemos teclados físicos, es que igual ni siquiera necesitamos para muchas cosas el teclado del ordenador, ¿no? Y todo viene porque de repente hemos sido capaces de romper la forma en la que interactuamos con los sistemas digitales, con lo cual la voz puede ser que sea nuestro siguiente instrumento de cara a hablar con estos sistemas, entendernos y que vayan iterando de nuevo en esas tareas que queremos llevar a cabo, ¿no? Creo que ese va a ser un punto muy interesante y que hará también que muchas más personas empiecen a trabajar también dentro de la inteligencia artificial con otros backgrounds, digamos, con otro nivel también profesional. Y luego creo que la burbuja quizá también baje un poquito por la perspectiva regulatoria, porque también estamos viviendo un momento en el que la inteligencia artificial, claro, el sacar un producto en Internet, el sacar nuevos avances, parece que llegan súper rápido, pero también en la aplicación, en lo que es la adopción luego de esos sistemas dentro de las empresas, en los entornos de salud, entornos como la justicia, por ejemplo, vamos a ver cómo
se van a regular aún más todos estos mecanismos de auditoría, de evaluación, de sesgos, por ejemplo, control de sesgos, control del dato, con lo cual también hará que empecemos a ponerle un poquito ese cinturón de seguridad o ese airbag a la inteligencia artificial y también reposará seguramente ese tipo de avances, ¿no? Lo que sí que es verdad que no sabemos es la velocidad con la que va a suceder todo esto. Y aquí sí que hay un gran interrogante, porque venimos de 2-3 años de avances muy locos y muy continuados de inteligencia artificial. Estábamos hablando en 2020, yo me acuerdo del lanzamiento de GPT-3, que fue el padre de ChatGPT, y a día de hoy estamos hablando de generación de vídeo, ¿no? con Sora, que es uno de los últimos algoritmos que ha salido. Entonces, claro, llega un momento en el que dices, ¿cuál es el uso que le voy a dar a esto, ¿no? Más allá del nivel regulatorio? No lo sé, creo que la velocidad con la que vayamos, incorporando estos sistemas en nuestro día a día también nos dará la dirección. Pero ningún experto, creo que ahora mismo en inteligencia artificial o cercano a la misma, va a ser capaz de decirte el momento temporal, ¿no? Porque nos ha pasado tan por encima ahora mismo estos 3 años de avances y avances y avances que necesitamos un poco sentar todo, dejar también deslumbrarlos, ¿no? Por el uso que le da el público. Y ahí pues quizá encontraremos no sé, o nuevas colaboraciones o nuevas formas de pensar alrededor de la inteligencia artificial. Y por último sí que me gustaría también incidir en que seguimos, aún así seguimos lejos de ser capaces de razonar con estas máquinas al nivel que lo hacemos nosotros, ¿no? Hemos hablado ya a través de las distintas preguntas de esto, pero sí que es verdad que la inteligencia artificial, la generativa, que es la que estamos viendo también que ha tenido un mayor éxito, ¿no? O mayor aceptación por parte del público, todavía son sistemas que no funcionan bien cuando tienen que hacer un razonamiento en el largo plazo, cuando tienen que hacer una toma de decisiones, digamos, en base a unos parámetros muy concretos de una situación que se pueda dar, pues si pensamos en un auto judicial, por ejemplo, si pensamos en cómo funciona una empresa, con lo cual ahí todavía falta mucho recorrido alrededor de nuevos avances que se irán publicando, sin duda, que aporten más capas, en este caso lógicas, a esta inteligencia artificial que realmente nació para generar contenido, ¿no? Para generar esos datos artificiales. Y ahí sí, en el momento en el que ya se empiece a conseguir eso, quizá empecemos a vislumbrar algún tipo de camino hacia esa inteligencia artificial general si queremos realmente llegar a ella, que esa es otra de las preguntas abiertas, ¿no? Con las que me gustaría cerrar, si de repente nos plantearemos en algún momento, como ya hay muchos movimientos científicos, ¿no? Que dicen, oye, ¿realmente necesitamos llegar hasta ese supercerebro o basta realmente con el conocimiento que tenemos a día de hoy o en un futuro próximo de la inteligencia artificial? Así que eso es todo. Espero que os haya gustado toda esta explicación. Espero que sigáis sobre todo pues, muy fascinados por la inteligencia artificial y al día de todos los avances, que no son pocos. Gracias.